Yo no diría que es análogo a la declaración de Alma Ata, pero también dentro de la medicina del trabajo hay algunos documentos que son íconos importantes, y uno de ellos seguramente es el Convenio sobre los Servicios de Salud en el Trabajo del año 1985, que lleva el número 161 y al que adhirieron varios países. Y básicamente lo que trata de definir es qué son los servicios médicos del trabajo. Varios de estos puntos han sido incluidos en una ley, que es la ley que regula nuestros servicios de trabajo en la República Argentina, que es la ley 19.587. Y lo que dice básicamente este convenio es que la expresión servicios de salud en el trabajo designa unos servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa acerca de requisitos necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo, y un hecho importantísimo que es la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental. Ya no se adapta a que el trabajador sí o sí se debe, ya no se menciona que sí o sí el trabajador se debe adaptar al trabajo, sino que es al revés, y ese fue un paso muy importante de ese consenso. Las funciones que puede llegar a tener un servicio de medicina del trabajo tienen que ver, por ejemplo, con algunas de estas, con identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la salud del trabajo, algunos de ellos, como lo mencionaba el doctor Claudio, la vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas del trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores, la asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, ¿sí?, el asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, todo lo que tiene que ver con la ergonomía, la participación en el desarrollo de programas de mejoramiento, el asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene, la vigilancia de salud de los trabajadores en relación con el trabajo, el evaluar las condiciones ergonómicas, como les decía, efectuar los exámenes en salud, ¿sí? Hay muchas personas que la única manera en la cual pueden llegar a acceder a un control periódico de salud es cuando se hacen el examen preocupacional o los exámenes periódicos, ¿sí? Y eso es algo importante y me parece que puede ser un punto digamos, de trabajo en conjunto, supervisar el cumplimiento por parte de no solamente de los empleadores, sino también muchas veces de los contratistas o terceros, desarrollar acciones de promoción de salud y calidad de vida laboral, realizar análisis de ausentismo por morbilidad para poder identificar cuáles son las causas de ausentismo y hacer trabajos preventivos al respecto, capacitar en primeros auxilios, prevención de enfermedades profesionales, auditar la calidad de la atención médica brindada por las aseguradoras de riesgo del trabajo, que en nuestro país son quienes se encargan de cubrir a los pacientes que tienen algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional, ¿sí? Que eso también es importante tenerlo en cuenta. No solamente cubren los hechos súbitos y violentos que lastiman a las personas, sino que también cubren las enfermedades profesionales. Garantizar el cumplimiento y la adecuación de las tareas de los trabajadores discapacitados en forma temporaria o definitivamente, colaborar con el Servicio de Higiene y Seguridad en la investigación y análisis de accidentes y coordinar acciones integradas con el área de seguridad y medio ambiente orientadas a la prevención. Ahora bien, ayer creo que se mencionaba, muchas veces los médicos del trabajo recibimos el mote de controladores de ausentismo, y en esto también nos parecemos entre la medicina de familia y la medicina del trabajo. Como decía hace un rato la médica de Bolivia, la doctora de Bolivia, a veces los médicos de atención primaria recibimos el mote de médicos de segunda clase y los médicos del trabajo recibimos el mote de controladores de ausentismo, cuando todos sabemos que no es así, y por eso yo también quise incluir estas diapositivas para mostrar que no solamente controlamos el ausentismo, sino que hay muchas más actividades que desarrollamos diariamente y que fundamentalmente tienen que ver con la prevención, que es un aspecto tan importante para la atención primaria. Pero creo también que en el encuentro que tenemos con los pacientes chocan dos modelos, ¿no? El modelo que tiene el paciente de problemas de salud y el modelo que tenemos nosotros, y debemos hacer todo lo posible para activar un modelo compartido.
Pero en el medio hay obviamente divergencias y no siempre pensamos lo mismo que los pacientes acerca de la misma palabra, aunque la mencionemos los dos de la misma manera. Dice Frenk que sin duda el grado de convergencia entre las definiciones de ambos grupos, de pacientes y de médicos, constituye un indicador del éxito del sistema de salud. No intenta hacer esto un estudio randomizado, controlado y doble ciego, simplemente son cosas que suelo hacer a veces preguntándole a los pacientes que esperan en la sala de espera. Y por ejemplo, en oportunidades les he preguntado qué es lo que ellos opinan que es estar enfermo y qué es lo que opinan que es estar sano, y también he hecho lo mismo con los médicos. Y no siempre parecemos estar de acuerdo, ¿sí? Las definiciones que tienen los pacientes muchas veces son más ricas en palabras, son mucho menos escuetos que los médicos, que nos gusta escribir bastante poco, e integran cosas que tienen que ver también y que son muy importantes con la espiritualidad. Pero, de vuelta a lo mismo, no siempre las definiciones son las mismas. Con respecto a la enfermedad, casi todos estamos de acuerdo en el desbalance biopsicosocial como médicos, pero los pacientes muchas veces hablan de la actividad, hablan de las capacidades que tienen para desarrollar sus funciones, que es algo que a veces no tenemos en cuenta, hablan del dolor, de lo que tiene que ver con gastar dinero, con comprar medicinas, y son cosas que en nuestras definiciones muchas veces no tienen un lugar o no ocupan un espacio importante. Y entonces nos convertimos, no era a propósito de la misma frase que mencionó Raúl, pero nos convertimos entonces en doctores como nos describió Voltaire, ¿no? Como hombres que prescriben medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen aún menos en seres humanos que no conocen para nada. Y nosotros debemos conocer prácticamente todos los aspectos de la vida de nuestros pacientes. Debemos saber también dónde viven, para no terminar haciendo recomendaciones que muchas veces son inútiles, ¿sí? Como decirle quizás a una persona que vive en una casa así, que cuando se baña trate de hacerse vapor porque tiene un catarro, ¿sí? Sin saber cómo son las condiciones del baño que tiene. Y sin tener en cuenta que muchas veces esas personas por vergüenza no nos dicen cómo es su baño o cómo es su casa. Como dice William Nordler, en ninguna profesión la cultura importa tanto como en la medicina y ningún hombre necesita tanto de ella como el médico de familia. La cultura no solamente involucra estos conocimientos, sino que también creo que involucra el lenguaje, y suelo atribuirle la culpa a Hipócrates, ¿no? Para mí la culpa de todo esto la tuvo Hipócrates porque hasta ese momento compartíamos el modelo mágico de la enfermedad, pero a raíz de que Hipócrates introdujo el método con el cual hoy nos valemos, quizás los pacientes y los médicos hemos terminado hablando dos lenguajes diferentes. Los doctores más centrados en la enfermedad y los pacientes más centrados en la dolencia, entendiendo la dolencia como la experiencia subjetiva de la enfermedad. Hay veces que nosotros le decimos a un paciente que tiene psoriasis, pero lo que está sintiendo ese paciente no es psoriasis, sino es vergüenza, ¿sí? Entonces debemos reconciliar esos diferentes sentidos que tienen las palabras para uno y para el otro.